conocer un poco más a los candidatos, a las candidatas, a aquellos que durante este año electoral van a tener mucha presencia y por eso queremos un espacio en el que podamos charlar un poco más, también conocerlos y conocerlas y saber qué piensan de cada una de las cosas, pero también qué hacen en sus vidas. Y hoy vamos a arrancar con Florencia Saintut. Ella es la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, pero a la vez tiene una larga historia en la política y en la militancia. Florencia, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Si uno quiere recorrer todo lo que hiciste, pasaste por cada uno, digo, además de la facultad y de ser decana, fuiste concejala, fuiste diputada, fuiste candidata a intendenta, recorriste espacios, publicaste libros, armaste algunas cosas, buscaba ayer y encontraba libros que tenemos, que fuiste recopiladora de textos de distintos autores, has hecho muchas cosas. Y hoy cuando tomás esta decisión, digo, y pensás para atrás, ¿cuándo empezaste a militar? ¿Cómo empezó tu vida en la política? Bueno, empezar a militar, yo creo que desde siempre, desde el secundario, desde el centro de estudiantes, yo entré en el secundario con plena democracia, ¿no? Entonces eso convocaba a todo el mundo a hacer algo nuevo, distinto, con ansias de libertad. Bueno, ese fue un tiempo muy intenso en la Argentina también. Así que empecé a militar ahí, después en el centro de estudiantes, en la facultad. Después hubo un tiempo en que de alguna manera yo siento que me siguieron interesando todo lo que sucedía en el mundo, pero también fue un tiempo muy difícil para la política, pienso a fines de los años 90, bueno, ahí básicamente estudié mucho, digo, había terminado la carrera en el 94, después hice una maestría, me fui a México con mi hijo chiquito, a México, a hacer una maestría, después volví. Después el doctorado. Hice el doctorado, seguí haciendo un postdoc, pero creo que la llegada de Néstor, de Cristina, también con esa convocatoria a un sueño, me acordaba el otro día en este tiempo que a veces es complejo soñar, ¿no? Pero esa idea de un sueño que es mucho más, ¿no? Que no es un sueño, que es, bueno, digamos qué queremos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer con otros, ¿no? Entonces creo que ahí volví a sentirme otra vez militante. Sí, y digo, no, sin soslayar lo político, pero ¿cómo fue este cierre? Porque siempre tenés, y lo hemos charlado muchas veces, tomás decisiones que tienen que ver, a veces, muchos dicen, ¿por qué Florencia no quiere ser? O ¿por qué Florencia elige este lugar? Las tomás sola en este cierre que se discutía mucho, ¿será LAC, será Florencia, irá uno con otro? Intentar la unidad en la Ciudad de La Plata después de las experiencias. ¿Cómo viviste este cierre y lograr ser la primera candidata a senadora por el espacio? Bueno, yo he construido a lo largo del tiempo también la confianza en compañeros y compañeras, ¿no? Yo a veces digo, bueno, no me pregunten si quiero o no quiero, porque yo concibo la política realmente a partir de la idea de lo que podemos querer colectivamente. Hay cosas de la vida que uno sí quiere o no quiere. Yo hace más de 20 años que me psicoanalizo, si no supiera nada de eso me moriría. Pero hay algunas cuestiones, las que tienen que ver con esto, que son discusiones más complejas, que tienen que ver con una fuerza política, con lo que le conviene a una fuerza política, pero también con lo que al lugar al que quiere ir una fuerza política. Esos son compañeros, compañeras. Este cierre, la verdad es que fue un cierre, uno de los que menos he sufrido. Siempre se sufre un poco en los cierres, se sufre, se anhela, se entusiasma, pero porque para mí es un camino, hay un camino hecho y también es un camino, es una apuesta en el mejor sentido, la posibilidad de construir. Bueno, venimos desde el peronismo teniendo muchas dificultades para poder tener un gobierno peronista en la ciudad de La Plata. Tenemos que verlo, tenemos que intentar de otra manera. Si uno repite lo mismo todo el tiempo, bueno, y no funciona o no llegamos. Nosotros la última elección acá en la ciudad hicimos una elección impresionante, tal vez la más importante en cantidad de votos de la ciudad, y no llegamos. Entonces, bueno, probemos a veces uno puede acompañar desde otros lugares, ¿no? E incluso protagonizar desde otros lugares. ¿Y esto implica que cancela tu posibilidad de ser candidata a intendenta o en otra oportunidad? Bueno,
Ahora hay que trabajar para tener alguno de estos candidatos, para trabajar. Nosotros hemos trabajado mucho también, nuestros compañeros están en la lista, nuestros compañeros más cercanos de fuerza política. Por supuesto que en todas hay compañeras, hay 5 listas ligadas al peronismo, en la lista que encabeza Julio Alac, pero ahora tenemos que trabajar para eso y después veremos, ¿no? Pero ahora hay que trabajar para eso. Porque, digo, imagino que debe ser difícil correrse de un lugar cuando uno ya estuvo en ese sitio, pero en este caso también es con alguien que ya fue intendente. Sí, igual a mí, bueno, vos me llevaste de pregunta en que estoy contestando mucho en primera persona, ¿no? Pero sí, ya que me lo preguntás, a mí no me cuesta nunca ¿No te cuesta correrme de lugares que he ocupado cuando tienen que ver con la función pública, con el compromiso público. Yo sé que son lugares que ocupamos transitoriamente, coyunturalmente, que no son propios, que no es como hacer tu jardín, ¿no? ¿Y tus equipos no te cuestionan eso? Decir, che, Florencia, pero vamos nosotros. No, porque es al revés, porque yo creo que cuando uno no está pegado, que lo siente como propiedad privada, puede también dar lugar a otros compañeros y compañeras, ¿no? Digo, es como, mirá si vos que sos madre, mirá si uno se quedara pegado a ocupar siempre el mismo lugar, con los hijos que van creciendo, ¿no? Vos no sos madre de la misma manera cuando tienen 6 que cuando tienen 25, 26, porque exigen otras cosas y yo creo que la sabiduría está en poder construir libertad para eso, para que los hijos puedan hacer la propia vida, pero los compañeros y compañeras también, y que tengamos todos la libertad de poder movernos. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho cuando ocupo un lugar público poner una foto personal en el lugar, y no es porque esté escindida o no pongo de lo personal, pongo mucho, pongo pasión, corazón, pero siento que es un lugar público. Y hablas de esas dos cosas, de lo personal y de tus hijos. Y a mí a veces me sorprende cuando veo, muy poquitas veces has puesto unas fotos con tus hijos, como para mostrar, para contar, y con una amorosidad fuerte en lo que escribís. ¿Cómo es esa vida? Porque tenés un perfil súper bajo en lo personal. Ni tus parejas, ni tus hijos están en tu vida social, digamos, de las redes. Imagínate que las redes yo las empecé a usar de grande y mis hijos eran adolescentes, preadolescentes, ahora jóvenes, entonces también compartir públicamente la vida de ellos es una negociación, digo, no siento que los podía invadir o ponerlos en un lugar que, no por cerrarlo ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son decisiones, mis hijos ahora los dos son militantes, pero eso es una decisión que han ido tomando ellos con las dificultades, lo que han tenido a favor, lo que han tenido en contra, y la amorosidad, digo, son el amor de mi vida, ¿no? El amor más grande, bueno. ¿Te cuestionan cosas? Sí, por supuesto. Pero ahora como están militantes. un poco más calmados. Bueno, mi hijo, esto es la primera vez que lo cuento, pero por ejemplo, cuando fuimos a unas PASO en la elección anterior, en la que yo fui como candidata a intendenta, mi hijo militó en otra lista, después acompañó ahí, digamos, pero bueno, porque él tiene su agrupación, porque también decide en su agrupación, sí, claro, y como madre también, ¿no? Bueno, pero como madre es una cosa más normal, pero tener un hijo militante que en un desayuno te discuta Discutimos, sobre todo con mi hijo varón, discutimos mucho más que con mi hija. ¿Y te hacen cambiar de idea cosas? Sí, como todos. Yo creo que yo siempre, es más, si tengo en algunas cuestiones no cambio de idea nunca, porque tienen más que ver con las convicciones, con las pasiones, como creo que algo que tenemos muchísimos de nosotros es que estamos en el mismo lugar político, pero también si no abrís la cabeza a pensar otras ideas, cada vez más me pasa eso, ¿no? Incluso a veces me lo critican como una problema, porque siempre abro la pregunta, pero ¿y si lo que está diciendo, si tiene razón en esto? Entonces, bueno, hay que saber, ¿no? Abrir la pregunta, pero a la vez poder tomar decisiones. Sabés que hay algo que lo hemos charlado y que tiene que ver con la cultura. Llegar al Instituto Cultural, imagino que para vos fue todo un desafío, pero también hay ahí una carga de los distintos sectores, sobre todo de la derecha, de que la cultura para todos y todas, y el gasto, y lo que se despilfarra, plantean y demás, digo, y llevar eso te tocó y quedarás en la historia, aunque vos no quieras, como quien estuvo en la apertura de la sala ginastera, recuperar el teatro. ¿Qué costos tiene la cultura para todos y todas? Bueno, por un lado es uno de los lugares tal vez más bellos, fascinantes para la política pública. Lo que pasa es que nosotros partimos de una concepción muy fuerte
debate de cultura como derecho, ¿no? Incluso no como derecho individual, como el derecho que tiene una sociedad a producir cultura, no solamente a acceder, pero también a hacer cultura, a gozar de la cultura. Entonces eso implica que hay que tomar infinidad de decisiones, ir al frente con eso, y además entendiendo que es una provincia que tiene 135 distritos, que es una provincia que tiene territorialidades absolutamente diferentes, con desafíos diferentes. Nosotros, esto el gobierno de Axel lo ha planteado el primer día, estar en toda la provincia, en las ciudades, pueblos, distritos opositores, en los oficialistas. Entonces nosotros hemos trabajado desde el primer día con eso, e incluso con esta idea de la cultura, entendiendo lo que aparece como más espectacular y vistoso, y lo que tiene que ver con lo que muchas veces pasa por abajo, ¿no? Sí. Y no se ve. Entonces, ¿y cómo equilibramos eso? Porque también el presupuesto es finito, como siempre en la política pública. Entonces, si vos haces solamente un gran show, que además yo estoy de acuerdo que se tienen que hacer, cómo después compras libros para bibliotecas, cómo organizás las vacaciones de invierno en las plazas o en las casas de abrigo, y bueno, y la verdad es que el argentino es fascinante, y además, bueno, este fin de semana, que era la última función de Romeo y Julieta, mientras estábamos ahí, yo pensaba, además está el tapete y digo, es todo, que además, bueno, además la dirigió Iñaki, que es un platense, pero además decía, bueno, está todo lo maravilloso de lo que vemos, y la orquesta y los bailarines, pero además tenés cuestiones que vos sabés que tienen que funcionar, por ejemplo, que haya agua en los baños. Sí, claro, ¿no? sí. Pero mientras haces eso, digo, tenés que abrir la comedia y tenés que pensar, no sé, en la industria del videojuego en Bahía Blanca, porque es el lugar donde más desarrolladores hay, y eso tiene que ver con cultura, o en una bibliotequita, digo, chiquita, claro, no sé, en Alem, que tenés que se le llueve el techo, ¿no? ¿Y cuál es tu relación con Kicillof? Es muy buena, es una muy buena relación. Axel, digo, además de la política, obviamente, de coincidencias muy, muy profundas, él como lo definió un intendente que a mí me encantó, es como, dijo, es la cría, el hijo del kirchnerismo, lo dijo con mucho amor, ¿no? Un intendente grande, el intendente Berazategui, pero además de lo ideológico, de lo político, él es una persona, es un compañero... es un compañero extraordinario, ¿no? ¿Y con Cristina? Gestionás de una manera, él tiene muchísimo respeto, la gestiona, habilita, llevas, trae, opina, eso es fascinante. Bueno, y Cristina es estas pasiones, ¿no? Yo creo ¿Hablas que con Cristina, ella? ¿Te has hablado en el último tiempo? Mira, te podría decir sí, hablamos todo el día porque es incomprobable. Es incomprobable. No, muy poco, muy pocas veces. Muy Estuviste pocas cerca veces. en el atentado, digamos, ahí en ese momento. Sí, y además es desde hace muchos años, ¿no? Cristina para mí es, bueno, lo que te podría decir muchísimos compañeros, ¿no? En eso no voy a ser muy original. Cristina es la Evita que nos tocó vivir, la que conocemos, la que a mí, yo a veces pienso, lo hablo con mis hijos, les digo, ustedes no se dan cuenta que nosotros hemos sido contemporáneos de Eve, de las madres, digo, no nos tocó ser contemporáneos de Eva, de Perón, sí de Néstor, sí de Cristina. Cristina, hoy al que le guste, al que no le guste, sabe que tiene un lugar en la historia más que ganado, ¿no? Entonces también a mí me produce, además de respeto, de amor, muchísima fascinación su figura. Y si vamos a la elección, digo, hay una ciudad que es la ciudad de Garro, que vos siempre la definís de una manera. ¿Cuál es hoy tu mirada, teniendo en cuenta que no vas a pelear el mano a mano, pero sí estás en ese lugar tratando de construir otra ciudad? ¿Cómo ves a Garro hoy después de 8 años? Mira, yo creo que este ha sido un gobierno que trajo decadencia a la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, lo mires por donde lo mires, a mí una de las cosas que más me impacta es la injusticia de esta ciudad, en términos, digo, de la desigualdad en los barrios, el abandono de los barrios, pero también el abandono del casco, el abandono de las madres cuando
cuando se enferman los chiquitos y los tienen que llevar a los hospitales de la provincia, que además terminan estallados, porque como no se resuelven las cuestiones que se tienen que resolver en la atención primaria, terminan sin poder resolverlo, el abandono con respecto al trabajo, la desidia, la falta de pericia para tomar decisiones que conecten, no sé, la producción, el cordón fruto-hortícola con la universidad y con el puerto. Digo, tres cosas que es escandaloso que no estén conectadas, ¿no? Es escandaloso porque tenés uno de los centros de producción de conocimientos más importantes del país y de Latinoamérica, y que eso no esté asociado a la producción y eso asociado al trabajo, para que haya mejor trabajo. Pero además yo creo que hay como un abandono en general de toda la ciudad, ¿no? O sea, desde lo más escandaloso hasta, digo, una ciudad que es una ciudad... Bueno, yo soy platense, nací acá en La Plata, mi mamá es de acá de La Plata, me fui en algunos momentos de la vida por diferentes razones y volví a estudiar. Y para mí esta ciudad era... increíble, maravillosa, era una ciudad a caminarla, una ciudad a disfrutarla. Bueno, somos de la misma generación, una ciudad que era, usemos la ciudad, ¿no? Una ciudad, eso yo siento que hoy es una ciudad donde los pibes y las pibas no tienen ni lugares donde hacer arte, donde hacer música, lo hacen porque terminan haciéndolo, pero en condiciones inseguras. Las pibas no pueden caminar en la ciudad, no en los barrios, en el centro de la ciudad. Eso se tiene que poder transformar, no hay obras importantes. ¿Y hay algo que hizo bien? Bueno, a mí me cuesta mucho ver qué hizo bien, te digo la verdad. Mirá que por ahí debe haber hecho cosas bien, estoy segura, porque si no, porque lo votan, debe haber hecho cosas bien, eso estoy segura. A mí no te... Es más, me lo tendrías que haber preguntado antes, así lo pienso, pero fíjate, me cuesta mucho pensarlo, las bicisendas estarán bien, digo, la ciudad las necesita, estarán bien, tal vez sí, habría que... Justo no ando en bicicleta ahora en esta etapa de la vida, pero digo, pero yo creo que hay mucho de lo que está mal hecho y al principio uno podía pensar, bueno, es el tiempo, ¿no? O sea, pero ya son 8 años, ¿no? Y si vos tenés que hacer una autocrítica de por qué no los eligieron a ustedes. Bueno, a ver, yo creo que hicimos mal, por ahí tendríamos que haber, uno a veces piensa, por ahí tendríamos que haber caminado más todavía, ¿no? Por ahí nos faltó tiempo, pienso que tal vez ahora, por ahí el otro día que veía el lanzamiento de las candidaturas, de los diferentes candidatos de Unión por la Patria ahora, veo que están muchísimo más aceitadas las propuestas para la ciudad, ¿no? O sea que en cada lugar hay una propuestas distintas. Por ahí también a veces de desgastarnos en internas muy feroces, eso también tiene sus consecuencias. ¿Cómo quedó tu relación con Victoria Torres La Paz? Bueno, eso, personalmente yo no he tenido nunca mucha relación personalmente, ¿no? Y políticamente tenemos diferencias, ¿no? O sea, tenemos diferencias, pero bueno, parte de un mismo espacio político, ¿no? Así que yo trato de no... eso también lo he ido cambiando con el tiempo. Al principio trataba, en esto de lo personal, de no tener tanta, digo, de tener tanto esfuerzo por no mezclar lo personal que a veces no podía ni ser amiga de mis compañeros, o sea, por ahí sí de los más cercanos, pero de otros. Además, como soy mujer, también siempre nos ha costado esto de las cenas, los asados, todo ese tipo de cosas, los partidos de fútbol, no nos invitan, entonces, bueno, pero eso tiene la parte buena, que es que la parte buena es que no personalizás. La parte mala es que a veces tenés mucha distancia, ¿no? Tal vez, y pienso, tal vez entre muchos candidatos también tendríamos que habernos conocido un poco más, digo, no lo sé. Yo lo que siento es que tal vez hacia esta que viene tendríamos que haber tenido mucho más claras las propuestas barrio por barrio. No es que no las teníamos, sino mostrarlas, comunicarlas, ¿no? ¿Y cómo lo ves a LAC? Porque es raro un candidato que 16 años fue intendente, que conoce esos barrios, que los transitó, que estuvo ahí. ¿Cómo lo ves a él en esta instancia y cómo tomó la decisión y cómo ves la reacción de la gente ante eso? Mira, yo creo que hay una expectativa muy grande. Eso lo vi el otro día, me puso muy contenta. Creo que él tiene
yo creo que es el que más conoce la ciudad, o está entre los que más conocen la ciudad, de diferentes maneras. Él además tiene un gran amor de aquellos que estuvieron con él cuando él fue intendente, 16 años de intendente, es mucho. Y después lo que él tiene es que una lista increíble, porque si ves la lista está hecha de muchos jóvenes, no tan jóvenes todos, pero de muchos jóvenes que no lo conocieron a él como intendente, y que tenés desde una médica psiquiatra, que es uno de los grandes temas, la salud mental en el mundo, pero particularmente en esta ciudad, el abandono con la salud mental, y tenés maestros, y tenés gente que viene de los sindicatos, de la bancaria, y una que además eso me parece alucinante, es una mujer, la representante Ana Parrilli, la representante de la gremial, de la bancaria, y tenés chicos de barrios, y entonces esa lista para mí, que es tan diversa, es la que complementa lo que a Julio le falta. Yo creo que es una lista muy potente. Y también tuvo el apoyo del gobernador. Además, por supuesto, ¿no? Además, yo te voy a decir una cosa, yo creo que el que primero pensó, antes que Julio Alac, en esta posibilidad fue Axel. De hecho, nosotros lo hemos hablado y discutido muchas veces. Yo le decía, ¿vos creés que va a sumar algo que no es lo que teníamos? Y de un peronismo que tal vez hasta, vos me decís, las autocríticas, que tal vez hasta por desconocimiento. Vos pensás que yo fui candidata a concejal después de las inundaciones, cuando mi vida y mi construcción y todo estaba puesta en un lugar completamente distinto. En la primera sesión, eso te lo pueden decir, en la primera sesión como concejal, me acuerdo que dije, bueno, el consejero, por el consejero de la universidad, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, también ha habido mucho prejuicio, no solamente, digo, porque soy mujer, por el kirchnerismo más, algunos decían el ultra kirchnerismo, y tal vez hay que decirlo también con orgullo, pero de posiciones muy firmes. Bueno, Julio viene de otro recorrido en el peronismo. Y siendo mujer, hoy, como mirando para atrás y mirando para adelante, ¿en qué lugar estamos? Mira, yo creo que hemos avanzado muchísimo las mujeres y disidencias en todos los lugares. Ahora, avanzar muchísimo no quiere decir haber transformado, no se ha caído el patriarcado, o sea, eso no ha pasado, y vos ves en todos lados que no solamente por la foto, por ahí ahora la foto incluso es donde está lo más políticamente correcto, hasta cierto cinismo, ¿no? En la cual muchas veces se mete una mujer, pero no solamente en la política, en el periodismo, en el sindicalismo, en la cultura. Nosotros, por ejemplo, peleamos mucho por la paridad en los escenarios, y a veces nos es un esfuerzo muy grande, ¿no? ¿Y por qué te critican más? ¿Por mujer, por kirchnerista, por ser de la cámpora, por meterte en lugares donde no, por querer competir en espacio? ¿Por qué? Yo creo que ahí está la famosa interseccionalidad de todo, claro, sí. Por todo eso junto. ¿Pero qué te pesa más a vos? No, a mí no me pesa, a mí me da mucho orgullo todo eso, lo que digo, y yo tengo mucho orgullo porque sé lo que significa. A mí lo que siento es que también las mujeres, las kirchneristas, la cámpora, si querés, como organización política, bueno, hemos sufrido un proceso de estigmatización muy grande que creo que empieza a torcerse porque la sociedad no es estúpida, por un lado, y porque ha sido muy injusto y muy violento, ¿no? Y a veces algunos dicen, bueno, después que le dispararon a Cristina no pasó nada. Yo, vos sabés que creo que sí pasó. Yo creo, y esto lo vamos a ver en las próximas elecciones, en términos de que hay una parte de la sociedad que no quiere eso, que no quiere, incluso que no quiere esta oposición tan rabiosa, tan odiadora, ¿no? Yo no puedo creer que a 40 años de democracia no realmente lo que sucede en gran parte de los medios sea todo lo que sucede en la sociedad. Yo te quiero agradecer el tiempo, porque no sos muy... es difícil a veces. Bueno, es raro también. No, espera. Con esto cerramos porque me van a matar. Bien, pero no, una cosa, vos me quedé pensando, porque siempre pienso más en la autocrítica. Vos sabés que una de las autocríticas tal vez sea haber tenido tanta desconfianza, o a veces nos han maltratado tanto en los medios de comunicación, en el periodismo, que a veces nosotros decimos tenemos que construir en territorio, con los vecinos, con las vecinas, y no en los medios. Y bueno, eso hay que abordarlo, aunque... No, y porque además también es parte de lo que corresponde. Exacto, y tampoco hay que gritar para hacer periodismo, ¿no? Ni llevarse mal. Uno, quizá mostrar aquí, esto es lo que nos proponemos desde este lugar, charlar en
otro tono, ¿no? Conocernos un poco más, que la gente conozca un poco más y entienda de dónde viene cada persona que va a hacer Es un gran lugar. desafío del periodismo, Sí, eso claro. de no es necesario gritar, no es necesario maltratar, No, no. si podemos debatir y discutir defendiendo Sí, ideas. claro. Además, bueno, así que ¿no? comprometemos una próxima antes de la general, ¿dale? Obviamente. Gracias, Florencia, por venir. Gracias a vos. Seguimos.